Vamos a seguir hablando hoy del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Y puede ir conmigo a Marcos 9:30. Marcos 9:30. Marcos 9:30. Este es uno de esos pasajes retadores del Evangelio de Marcos. Esto es uno de esos pasajes que uno logra escuchar bien a Jesús, lo que quiere decir en esta sección, y tiene el poder de hacerlo a uno caminar con más fuerza con el Señor. Marcos 9:30. Cuando esté conmigo me dice sí y oramos. ¿Estamos bien? ¿Listo? Listo, entonces levante conmigo su mano derecha. Le decimos: Dios, gracias por traerme a la iglesia hoy. Háblame, Dios, toca mi corazón, toca mi vida. Tú sabes, yo sé que estoy necesitado de tu voz en mi vida. Tú eres la necesidad número 1 de mi vida. Cuando yo miro mi vida, yo siempre digo: Dios, yo soy el más necesitado de ti. Háblame, Dios. Amén. Estamos en la última predicación de Jesús antes de entrar en Jerusalén. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús va a morir en Jerusalén. Entonces esta predicación es uno de esos momentos importantes de la vida de Jesús. Pero usted va a notar que a pesar de lo importante, también es un momento de confusión para los discípulos. ¿Está conmigo ya? Leemos. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo entregarán, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarles. Entonces dice que Jesús, hay mucha gente siguiéndolo, muchas personas que quieren estar con él, pero él quiere tomarse un momento con sus discípulos porque tiene una enseñanza importante que darle. ¿Cuál? Yo voy a ir a morir a Jerusalén y ustedes no van a ser ajenos a lo que va a pasar allá. Y mire, si les hubiesen dicho a los discípulos: mañana todos van a ser ricos, no hubieran tenido ninguna confusión. A lo mejor la pregunta hubiera sido: ¿cómo? Pero le acaba de decir: vamos a tener que ir a morir. Y hay cosas que el Señor dice a veces en la vida, lugares a los que nos quiere llegar, que no nos entran tan fácil. Sigamos leyendo. Dice: llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, Jesús les preguntó qué discutían por el camino. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Notó? Les había dicho: tenemos que ir a morir. Y ellos comenzaron a decir: ignoremos eso que el Señor dijo. Lo que hay que hablar hoy acá es quién de nosotros es el importante. ¿Quién de nosotros es la persona más significativa? Y Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ser niño en este tiempo, yo sé que usted ha escuchado que ser niño significa ser tierno y tener fe. Pero en el primer siglo judío, ser niño significa no tener estatus. Porque de 4 hijos que tienes, probablemente 2 se te van a morir. No van a llegar a los 7 años porque no hay vacunas. Los médicos no son médicos. Los médicos no saben qué es lo que hay en el cuerpo. No saben cuáles son las partes del cuerpo y dónde están. Los niños están muy necesitados. Cuando Jesús dice, el que para recibir el reino de Dios, lo que está diciendo es que se necesita un corazón humilde, necesitado de Dios. Es decir, yo soy el más necesitado. Y es tan fácil saber cuando una persona está necesitado, porque cuando uno le da un pan a una persona necesitada, se lo come y dice: gracias, qué rico. Pero cuando una persona no está necesitada, dice: a mí me gusta con sal, qué pena. Cuando me van a dar a mi pan, yo solo como pan. Si mamá no lo hizo, no me lo como. Jesús ya había anunciado primera vez su muerte, y ahora acompáñeme al capítulo 10. Perdóneme que le haga ir
a otro capítulo, capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba por delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y se lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. 3 días después resucitará. Présteme atención que le voy a decir una cosita un poquitico complicada. En la Biblia hay una técnica de escritura que es cuando uno quiere colocar, acentuar algo, pone una enseñanza al final, la misma enseñanza al principio, la misma enseñanza al final, y pone algo en la mitad, para que usted sepa que para lograrlo de la mitad, tiene que hacerlo del final. Le doy un ejemplo. El que recibe un niño como este, a mí me recibe, de manera que hay que ser como niños. ¿Qué se necesita hacer para poder ser como niños? Hay que morir como Jesús, porque esto está al principio y al final. ¿Sí me sigue? Usted quiere lograr decir, yo estoy muy necesitado del Señor. Tienes que morir a tu orgullo, a tu estatus. Y yo quiero hablar hoy de las enseñanzas que para lograrlas tienes que morir. Eso es lo que Jesús quería decir. Por eso colocó muerte, muerte y la enseñanza en la mitad. Si quieres poder lograr lo que Jesús te va a decir, tienes que ir con él a Jerusalén y ser crucificado. Aquí viene la primera, capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo los 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Jesús acaba de decir esto. Estos pequeñitos, o sea, nosotros, porque Jesús acaba de decir que tenemos que ser niños para entrar al reino de los cielos, por eso ahora nos llama chiquititos. Estamos en un peligro. ¿Cuál? Hay gente en nuestra vida que tiene el poder de hacernos pecar y separarnos de Dios. Y viene entonces el consejo en el versículo 43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno. ¿De qué hay que cortarla? De la gente que te puede hacer pecar. De la gente, y mire Jesús es muy sincero. Uno podría decir casi que violento. Jesús tiene un problema con la gente en tu vida que te puede acercar de él. Perdón, lo puede alejar de él. Tanto que los amenazó. Y dice, si esa gente te hace pecar, lo que yo voy a hacer en sus vidas, mejor les fuera que una piedra los estallara contra el fondo del océano. ¿Se imagina? Así vales para Jesús. Toda persona en tu vida que el Señor, que tiene el poder de alejarlo, el Señor los tiene fijos. Pero Jesús no solo dice, eso es problema de Dios, dice, también es problema tuyo. Esa gente que te va a apartar del Señor, es tu responsabilidad cortarla. ¿Cómo se hace para cortar a alguien de la vida? Es tan fácil cuando uno está muerto cortar una mano. Por eso Jesús pone esta enseñanza entre estos 2 anuncios de muerte, para que usted sepa cómo lo logro si estoy muerto. Yo le contaba esta historia. George Mueller, este hombre del que hablamos hace un tiempo, el que tuvo 10,000 huérfanos que alimentó, en su oficina tenía escrito en su manito, en una pancarta, George Mueller ha muerto. En esta oficina solo Jesús toma decisiones. Habían días en los que él se levantaba yendo a la oficina donde él servía al Señor y decía, yo como estoy sirviendo a Dios de bueno, a lo mejor yo debería darme una cana al aire. Y mientras estaba entrando a la oficina, cuando abría la puerta, decía ahí, George Mueller ha muerto. Y él decía, qué lástima, el que estaba pensando esas cosas hace un ratito, está muerto. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos de nosotros, dice acá que tenemos que cortar nuestras manos. Y decimos cosas como, siempre que uno tiene que dejar a una persona, uno dice cosas como esta. Es que llevamos tanto tiempo amigos. Es que hicimos estas cosas juntos. ¿Cómo vamos a acabar esta relación? Hombre, es que nos conocemos desde que estamos así. ¿Cómo vamos a llegar? Y Jesús dice, mejor te es entrar en la vida sin esa persona que con ella al infierno. Vos te imaginas entrando al infierno, por vos estoy aquí.
Es tu culpa por la que estamos entrando acá. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Primera enseñanza para la que necesitarías morir, para apartar la gente de tu vida que se tiene que ir de tu vida. Miren la segunda, capítulo 10, versículo 13. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. ¿No le parece muy interesante? Jesús acababa de decirles a ellos, los que entran en el cielo, ¿quiénes son? Los niños. Y apenas llegan niños, en el siguiente capítulo los discípulos les dicen, fuera. Y si usted fuera Jesús, dice lo que pasa acá, versículo 14, cuando Jesús vio esto, se indignó. Claro que se iba a indignar, les acababa de decir que esos niños o los que son como y los que necesitan ayuda son los que van a poder ser parte del reino de Dios. ¿Cómo no le va a doler? Así que las próximas palabras, yo quiero que usted se las imagine de Jesús como uno que está indignado. Como cuando usted se indigna con su esposo, con sus amigos, con sus hijos, con sus empleados, con sus compañeros. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo haces para entrar al reino de Dios? Con una profunda necesidad de Dios. ¿Y sabes cómo se te nota si estás necesitado de Dios? Por tu agenda. ¿Cómo estuvo tu agenda? ¿Cuál fue el lugar de Dios en tu agenda esta semana? Y vas a saber cuán necesitado estás de Dios. En Mateo, Marcos y Lucas, si todavía está conmigo, siempre que Jesús dice esto, aparece el joven rico. Porque Jesús acaba de decir que ¿quién entra al reino de los cielos? Los que no tienen nada. Entonces dice que hay un muchacho entre la multitud y que acaba de escuchar que para salvarse hay que necesitar mucho de Dios y Él tiene muchas cosas. Dice el versículo 17, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de Él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó. Así que lo que viene inmediatamente no es porque lo odie, ¿sí? Sino porque lo ama. La próxima, cuando Jesús te dice una cosa que te va a doler, un mandamiento que va a ser difícil, no es porque te quiere dañar la fiesta, es porque te ama. Viene. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue muy triste porque era dueño de muchos bienes. No quiso ser un niño. Todos tenemos que pasar por uno de estos momentos. Yo le voy a contar el mío. A lo mejor si usted me conoce ha escuchado esta historia. Como siempre digo, finja que es su primera vez. Yo estaba en el seminario. Los hombres no somos de usar muchos accesorios. Bueno, no muchos hombres usan cadenitas en los pies, acá, 3 anillos, algo. Los hombres tenemos 3 placeres. Uno de ellos para mí eran los relojes. Cuando yo me gradué de abogado, mis papás me regalaron un relojito. Era el reloj de la más alta gama, pero yo decía, yo quiero una colección de relojes. Este va a ser mi primero. Mi reloj humilde de mi colección, decía yo. Cuando estoy en el seminario, me enamoré de un Rolex, referencia 214270, Explorer. Y yo llegaba, me había dado $5,000 para ir a comprarlo. Entonces yo hice lo que hace un hijo de Dios, le pregunté a Dios, Señor, yo voy a comenzar este camino a ver si me compro un reloj, el reloj de mis sueños. Trátame con cariño, por favor. Llamé a mi papá y le dije, papá, ¿usted cree que yo puedo? Y papá me dijo, yo no creo que eso sirva para tu camino. Y yo hice lo que hacemos los malos cristianos. Seguro eso no es de Dios. Ahora le pediré a Dios una señal. Una señal para ver si Dios me habla. Porque seguro que mi papá no está conectado con Dios, le dije a Dios. Entonces yo le dije a Dios, voy a orar por una semana. Y seguro que tú me vas a hablar con alguna señal esta semana. Yo comencé el lunes y el domingo se me había perdido el relojito que ya tenía. Y le dije a Dios, Señor, habían tantas maneras de comunicarme que no era. Tantas maneras de decirme que este no iba a ser mi camino. Y mire, no tengo idea cómo se pudo perder el reloj. No sé.
Tengo algo, mire, yo no soy de los que limpian mucho. Me duele pues contarlo. Yo soy de los que come y deja las moronitas en la cama para levantarme a las 3 de la mañana y decir, tengo hambre. Con esto paso la noche. Ese día que se me perdió el reloj, levanté la casa entera y el reloj no estaba por ninguna parte. Y yo decía, Señor, no puede ser que esto. Yo me sabía 10 referencias de relojes que iba a comprar cada 3 años. Ahora cuando me levanto y digo, es lunes en la noche, yo mañana, ¿por qué no? Yo debería estar en Italia mañana. Y siempre que se me ocurre una de estas cosas que podrían golpear mi corazón y hacerme una persona menos necesitada de Dios mañana, porque el que está muy bien a lo mejor no necesita de Dios, digo, ese relojito, hombre. Mañana que es martes, tengo que estar a las 6 de la mañana en la iglesia, no en Italia. Jesús, versículo 23 del capítulo 10, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo dijo, hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Usted ha escuchado esa historia de que esto era que uno pasa un camello por una puertica chiquita que había en Jerusalén y usted la empuja? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Es falso, qué bueno que no todos, es falso. Eso es un rumor que se inventaron en la Edad Media. Jesús está colocando una hipérbole. Lo que le está diciendo es, cada vez que subas de estatus por tus bienes, te haces candidato para que se te complique obedecer a Dios cuando te hable. Cuando yo estaba en el seminario, se lo digo con toda humildad, no habían muchas muchachas bellas en el seminario, porque tenían muchas otras opciones en la vida. Había mucho feíto en el seminario. No teníamos tanta, entonces teníamos que servir a Dios. Lo que te quiero decir es que hay cosas en tu vida que te suben a un lugar que ya no tienes tanta necesidad de Dios. Ya Dios no te hace tanta falta mañana. Ya Dios no es tan urgente como lo es hoy. ¿Cómo nos acercamos de Dios cuando a Dios cuando la estamos pasando mal? ¿Y cómo nos cuesta seguir caminando con Dios cuando la vida comienza a estar mejor? Entonces esta es mi primera pregunta de la mañana, a lo mejor la última. ¿Cuál es esa cosa hoy que Dios te ha estado hablando, que para obedecerla tienes que morir a ti mismo? Y mire, cuando uno se hace cristiano, uno anhelaría que las situaciones dramáticas estuvieran fuera de la vida. Pero por ejemplo, cortarse una mano, ver salir la sangre, es siempre dramático. ¿Cómo queda una persona de mal cuando se pierde una mano? ¿Cómo queda una persona de mal cuando pierde un pie? ¿Cómo duele la recuperación? ¿Cómo duele ver la sangre salir? ¿Cómo duele cuando las cosas que tienes que dejar ir de tu vida las dejas ir? Nunca esperes decir cosas, ojalá sea fácil. El punto no es que sea fácil, el punto es que lo hagas. Tenía un amigo que cuando se convierte al Señor había tenido un problema de droga muy fuerte, muy fuerte. Y cuando llegó a la iglesia le dijo el pastor, ¿usted por qué llegó tan tarde? Y dijo, pastor, porque es que yo vivo acá y debería demorarme 5 minutos, pero este era el barrio donde yo me hice adicto, entonces me toca dar como 3 vueltas para poder llegar a la iglesia y llegar acá. Hay un amiguito de la iglesia que le dijo, eso es no tener fe. Ese amiguito a las 2 semanas él lo tuvo que ir a sacar del barrio de allá, porque también tenía una adicción y volvió a caer. Y lo tuvo que sacar de ahí solito. Y cuando estuvo sobre le dijo, ahora vos vas conmigo a la vuelta. Y llegamos a la iglesia juntos, ¿me escuchaste? Porque nos tenemos que cortar el brazo. Nunca es fácil, siempre es dramático. Ojalá que cuando llegues a los 60 años, 70, 80 años y tengas 10, 20 años caminando con el Señor, tengas varias experiencias donde digas cosas como esta. Ahí me hice cristiano. Ahí, ese día por ahí está mi brazo, por ahí está mi pie. Hay cosas que me cuestan más ahora porque no las tengo, pero estoy caminando con el Señor derecho. ¿Cómo haces para matar las cosas de tu vida?
Las personas cambiamos con acciones, no cambiamos con sentimientos. Tampoco podemos engañar al Señor. Siempre lo digo así, a lo mejor ya me escuchó decir esto. Hay algunos de nosotros que levantamos manos a Dios que teníamos que haber cortado hace un ratico. Y le decimos a Dios, Señor, aquí te estoy adorando. Y cuando Dios ve la mano, no lo puedes engañar. La cortas vos o te la corto yo, brother. Nunca vamos a poder engañar a Dios cuando estamos haciendo ya cosas en la vida con gente que teníamos que dejar ir. Esta es mi tercera predicación sobre esto, sobre la gente en tu vida. Hoy voy a parar de hablar de esto. Pero lo que te quería mandar a decir de parte de Dios es esto. Va a haber un día cuando vayas en tu camino con Jesús que no vas a poder dar un siguiente paso si no has muerto a ti mismo. ¿Sí? Que no vas a poder dar el paso que sigue si todavía no te has mirado a ti y has dicho, yo he determinado que de aquí voy a salir después de haber matado mi orgullo, matado todo lo que el Señor quiera que se vaya de mi vida. Yo quisiera que usted orara conmigo, sobre todo si hay cosas en su vida que usted siente que está reteniendo, que se tienen que ir. Puede que sea lo contrario, seguir haciendo algo que usted ya no quiere hacer. Tendrás que morir para lograrlo. Yo quisiera pedirle el favor que usted fuera y leyera toda esta sección en su casa otra vez, del 9:30 al 10:34, y que dijera a Dios, Señor, yo realmente quiero morir a lo que tenga que morir en mi vida para poder seguir caminando contigo. Esto es bien importante para ti. Antes de orar, estos son los sentimientos de los discípulos cuando Jesús le está diciendo esta cosa. Capítulo 9, versículo 32. Pero ellos no entendían. Capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Es normal que cuando Jesús te hable de que te das que morir, no entiendes y te sientas perplejo y con miedo. Es normal. El punto es que des otro paso. Mira lo que dice, estaban subiendo ya la pendiente hacia Jerusalén, donde Jesús va a morir, y están ahí con él. Sigue caminando con Jesús. Sigue caminando con el Señor. Ahora sí oremos. Padre, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por estar hoy entre nosotros. Señor, el que nos habla, eres tú. Eres tú, Señor Jesús. Las palabras de Sergio no tienen significancia. Pero si tú me hablas, Dios, yo quiero ser capaz de dejar todo e ir al lugar a donde tú quieres que yo vaya. Si tú eres el que me está hablando, yo voy a poder llegar a la meta. Yo voy a poder llegar a donde tú quieres que llegue. No me dejes de hablar, Señor. Yo estoy necesitado de ti. Toca mi vida, Dios. Yo quisiera decirte, Señor, hoy, a lo mejor le puedo decir esto. Yo soy el que se siente confundido. O yo soy el que tiene miedo. Yo soy el que está perplejo. Esta es la sección de Marcos donde nos cuentan cómo están los discípulos. Capítulo 9, versículo 26. Ellos se asombran. Yo estoy asombrado, Señor. Pero en medio de lo perplejo, de lo temeroso, de lo confundido, yo quiero seguir caminando contigo. Quiero seguir caminando contigo, Señor. Llévame allá a donde debo ir, Señor. Yo pongo mi vida allá donde Abraham colocó a Isaac. Yo pongo mi vida allá donde Dios colocó a Jesucristo. Yo pongo mi vida allá en el desierto donde David recorría confiando que Dios le iba a llevar hasta el reino. Yo pongo mi vida en el calabozo con José, yo pongo mi vida en el temor de Pedro, pero decido seguir caminando contigo. Que Jesús te dé toda la fuerza que necesitas para poder seguir con Él. Señor, que seamos gente de una historia contigo, que miremos atrás y digamos, yo sé ya lo que Dios opina de eso, yo logré dejar esto, matar esto, y estoy libre hoy para seguir caminando con el Señor.
Amén. Amén. Vamos a en las siguientes semanas estar hablando, vamos a hablar en un momento de un salmo, pero vamos a comenzar a hablar de los comportamientos de Jesús y de sus discípulos en Jerusalén, que siempre requieren cada día más de los discípulos. Jesús siempre nos llama a cosas para las cuales al principio no estamos dispuestos a seguirlo, pero Jesús sigue ahí con nosotros, llevándonos hasta que llegamos. Les amamos profundamente, corriendo por el Señor.